Hola a todos los miembros de ChatGPT IA en Telegram. Esta semana nos sumergimos en un océano de información sobre IA en español. Un montón de debates apasionantes, nuevas herramientas y por supuesto la eterna pregunta. Ajá. ¿Reemplazará la IA a los profesores? ¿Y esa pregunta da para largo? Desde luego, abróchense los cinturones que esta deep dive viene cargadita. Totalmente. Y hablando de cosas cargaditas de información, esta semana no podemos dejar de hablar de DeepSeek. Es que es fascinante cómo la comunidad se ha volcado con este tema. Sí. Realmente ha generado muchísima expectación y por lo que veo las conversaciones no es solo por la novedad. No para nada. Ay, chicha. Lo que a mí me llama la atención es que no es solo la emoción de una herramienta gratuita. Claro. La gente está compartiendo ejemplos concretos de cómo DeepSeek se destaca, sobre todo, en capacidad de razonamiento. Ahí está la clave. Lógico-matemático. Exacto. Un usuario incluso compartió un artículo donde comparaban DeepSeek con ChatGPT en tareas que requieren ese tipo de lógica. Y los resultados eran sorprendentes. DeepSeek demostró una eficiencia notable, resolviendo problemas complejos con mayor rapidez y precisión. ¿Y eso que es de código abierto? Lo que abre un mundo de posibilidades. Desde luego. Algunos usuarios ya están experimentando con la personalización de DeepSeek para sus propias necesidades, desde investigación hasta desarrollo de aplicaciones. Claro, esa flexibilidad es un punto muy a favor de DeepSeek, pero también hay que tener en cuenta las preocupaciones que se han planteado, especialmente sobre la censura. Varios usuarios reportaron que DeepSeek bloqueaba temas sensibles relacionados con China. Which es delicado. Sí, la censura siempre es un tema delicado, pero en el contexto educativo es particularmente preocupante. Totalmente. Si queremos que la IA sea una herramienta para el aprendizaje, necesitamos que sea una fuente de información confiable. Por supuesto. Y diversa. Y esto nos lleva a una pregunta aún más grande. ¿Cuál será el papel de los educadores en un mundo donde la IA está cada vez más presente? Esa es la gran pregunta que ha estado rondando por el grupo. Hay quienes creen que la IA acabará reemplazando a los profesores en la transmisión de conocimientos, convirtiéndose en una especie de super profesor digital, mientras que otros defienden que el rol del docente será más crucial que nunca, pero con un enfoque diferente. Claro. Se habló mucho de la necesidad de que los profesores se conviertan en guías mentores que ayuden a los estudiantes a navegar por la información, a discernir entre lo verdadero y lo falso y a utilizar la IA de forma responsable. Y ética. Y ética, por supuesto. Y hay un punto en el que todos parecen estar de acuerdo en la importancia de la motivación intrínseca del estudiante. Es fundamental. Se compartieron varios artículos que advertían sobre los peligros de utilizar la IA para obtener respuestas fáciles sin un verdadero proceso de aprendizaje. Sin duda. Si el estudiante no está motivado para aprender la IA, se convierte en una herramienta para sacar la tarea y no para comprender el mundo. Exactamente. Hablando de herramientas, esta semana ha habido un auténtico bombardeo de novedades en el campo de la IA. Madre mía, sí. Mistral, que ya nos tenía impresionados con su capacidad para generar imágenes, ahora viene con búsqueda web integrada y la posibilidad de ejecutar programas. Increíble cómo están evolucionando estas herramientas a pasos agigantados. Sí. Mistral, con esa nueva funcionalidad, se convierte en una navaja suiza para proyectos multidisciplinares. Imagínate las posibilidades en educación: investigar un tema histórico, crear una línea de tiempo interactiva, generar imágenes y hasta programar una simulación. ¿Todo en uno? Todo dentro de la misma plataforma. Y no podemos olvidarnos de Claude, que ha dado un salto impresionante al ser uno de los pocos modelos de IA que puede ver las imágenes dentro de los archivos PDF. Sí, para la investigación, la accesibilidad a la información visual contenida en PDFs es una auténtica revolución. Totalmente. Y mientras tanto, OpenAI no se queda atrás en la carrera. Ha lanzado Operator, una herramienta que promete automatizar tareas complejas. Y han mejorado ChatGPT con O3 Mini, una versión más potente disponible incluso para los usuarios que no pagan la versión Plus. Parece que la competencia en el mundo de la IA está beneficiando a todos. Sí. Con más opciones, más innovación y esperemos más accesibilidad. Y hablando de accesibilidad, un tema que me ha parecido crucial en las conversaciones del grupo es el del desarrollo de la IA para lenguas minorizadas. Sí, es un tema fundamental. Un usuario compartió un proyecto del gobierno español para impulsar la IA en lenguas no mayoritarias. Fantástico. Lo que sin duda es una gran noticia para la preservación de la diversidad lingüística en la era digital. Desde luego. Y otro usuario incluso compartió un prompt específico para desarrollar un modelo GPT para lenguas con recursos limitados. Es realmente inspirador ver cómo la comunidad está buscando soluciones para que la IA no solo esté disponible en inglés, sino en todas las lenguas del mundo. Es un paso fundamental para democratizar el acceso a la IA y garantizar que todos, sin importar su lengua materna,
puedan beneficiarse de su potencial. Imagínate un mundo donde cualquier estudiante en cualquier rincón del planeta pueda acceder a la información y a las herramientas de IA en su propia lengua. Sería un avance increíble hacia una educación más justa e inclusiva. Pero no podemos olvidar los retos que la IA plantea, como el del plagio. Es cierto, un estudio que se compartió en el grupo revelaba que quienes usan ChatGPT con frecuencia son excelentes detectores de textos generados por IA. O sea que el ojo humano, al menos por ahora, es más eficaz que los detectores automáticos. Parece que sí. Sin embargo, los estudiantes están encontrando formas de burlar esos detectores, utilizando técnicas para humanizar los textos generados por máquinas. Es un juego del gato y el ratón. Totalmente. Nos obliga a replantearnos cómo enseñamos y evaluamos la escritura en la era de la IA. En lugar de obsesionarnos con cazar a los estudiantes que usan la IA para copiar, quizás deberíamos enfocarnos en enseñarles a usarla de forma ética y responsable. Aprender a citar correctamente las fuentes, a utilizar la IA como una herramienta de apoyo para la investigación y la redacción y a desarrollar su propio pensamiento crítico. Que esa es la clave. La IA no es la villana de la película. Es una herramienta poderosa que, como cualquier otra, puede usarse para bien o para mal, y nuestra responsabilidad como educadores es guiar a los estudiantes para que la usen de forma que enriquezca su aprendizaje y les ayude a convertirse en ciudadanos responsables y críticos. Y lo que es más interesante, la discusión no se limita a la tecnología en sí misma. La comunidad está realmente reflexionando sobre el impacto de la IA en la educación, en el aprendizaje, en el futuro de los docentes. Claro, y eso es lo que hace que este debate sea tan rico. Se compartieron experiencias muy diversas, desde profesores que ya están integrando la IA en sus clases hasta otros que se muestran más escépticos. Un usuario incluso planteó la pregunta de si la IA podría llegar a deshumanizar la educación al reducir la interacción humana y la conexión emocional entre profesores y alumnos. Es una preocupación válida si la IA se limita a soltar información, sin contexto, sin empatía, sin esa chispa humana que hace que el aprendizaje sea significativo. Corremos el riesgo de perder la esencia misma de la educación. Pero también se compartieron ejemplos muy inspiradores de cómo la IA puede utilizarse para humanizar la educación, por ejemplo, para personalizar el aprendizaje, adaptándose al ritmo y a las necesidades de cada estudiante. Claro, imagina un sistema de IA que pueda identificar las dificultades de un estudiante con un tema específico y ofrecerle ejercicios de refuerzo personalizados, o que pueda sugerirle lecturas complementarias que se ajusten a sus intereses. La IA puede ser una herramienta poderosa para crear una educación más inclusiva y personalizada. Y no solo para los estudiantes, un usuario comentaba que la IA también puede ser una gran aliada para los profesores, liberándoles de tareas repetitivas como la corrección de exámenes o la creación de materiales didácticos para que puedan dedicar más tiempo a la interacción con sus alumnos y al desarrollo de su creatividad pedagógica. Esa es la clave. La IA no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para que los docentes redefinan su rol y se enfoquen en lo que realmente importa: inspirar, guiar y acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Hablando de futuro en el grupo, se compartió un artículo sobre una escuela en Estados Unidos que ha sustituido a sus profesores por sistemas de IA. Aunque todavía es un experimento aislado, generó un debate muy interesante sobre los límites de la IA en la educación. Claro, es un tema que nos invita a reflexionar sobre qué aspectos de la educación son automatizables y cuáles requieren de la presencia humana, de la empatía, de la intuición, de la capacidad de conectar con las emociones y las necesidades de los estudiantes. Un usuario lo expresó de una forma muy poética: la IA puede enseñarnos datos, pero no puede enseñarnos a ser humanos. Totalmente de acuerdo, me parece una frase muy acertada. La educación es mucho más que la transmisión de información, es un proceso complejo que implica el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, éticas. Y en ese proceso, la figura del docente, con su experiencia, su sensibilidad y su capacidad de conectar con los estudiantes, sigue siendo fundamental. Y hablando de habilidades, la escritura ha sido otro tema central en las conversaciones del grupo. La irrupción de la IA ha generado mucha incertidumbre sobre el futuro de la escritura, sobre si las máquinas acabarán reemplazando a los escritores humanos. Es cierto, algunos usuarios se mostraban preocupados por la posibilidad de que la IA lleve a una homogeneización de la escritura, a una pérdida de la voz personal, de la creatividad y del estilo propio de cada autor. Pero otros veían en la IA una oportunidad para democratizar la escritura, para que cualquier persona, independientemente de su nivel de habilidad, pueda expresarse por escrito de forma clara y efectiva. Un usuario incluso comentaba que la IA podía ser una gran herramienta para ayudar a las personas con dislexia o con otras dificultades de aprendizaje a superar las barreras de la escritura. Sin duda, la IA tiene el potencial de transformar la forma en que escribimos, leemos
y nos comunicamos. Pero como con cualquier tecnología disruptiva, es importante que lo utilicemos de forma consciente, ética y responsable sin perder de vista la importancia de la creatividad, la originalidad y la expresión personal. Y hablando de responsabilidad, el tema del plagio con IA sigue siendo una de las grandes preocupaciones de la comunidad educativa. Se compartieron varios ejemplos de cómo los estudiantes están utilizando la IA para maquillar sus trabajos. Y la verdad es que algunos métodos son bastante ingeniosos. Lo que me preocupa es que esta batalla contra el plagio nos esté desviando de lo realmente importante. ¿A qué te refieres? Enseñar a los estudiantes a usar la IA de forma ética y a desarrollar su propia voz como escritores. Totalmente de acuerdo. En lugar de enfocarnos en cazar plagiarios, deberíamos guiar a los estudiantes para que vean la IA como una aliada en su proceso de escritura. Una herramienta para investigar, para organizar ideas, para pulir el estilo y sobre todo para potenciar su propia creatividad. Exacto, y aquí es donde entra en juego la labor del docente, no solo como detector de plagio, sino como mentor, como guía, que acompaña al estudiante en el desarrollo de sus habilidades de escritura y de su pensamiento crítico. Hablando de pensamiento crítico, un tema que me ha parecido fascinante en las conversaciones del grupo es el de las diferencias entre los enfoques krashenianos y vygotskiano en el contexto de la IA. Ajá. Quizás por algunos de nuestros oyentes estos términos no les resulten familiares, así que te pediría que los explicaras brevemente. Claro, Stephen Krashen es un lingüista famoso por su teoría de la adquisición del lenguaje que enfatiza la importancia de la exposición a un input comprensible y de un ambiente de aprendizaje relajados y sin presión. Por otro lado, Lev Vygotsky, un psicólogo ruso, desarrolló la teoría del constructivismo social que resalta el papel de la interacción social y de la guía de un experto en el proceso de aprendizaje. Y la pregunta que se planteaba en el grupo es, ¿la IA es más krasheniana o vygotskiana? Es una pregunta muy interesante. Algunos usuarios argumentan que los sistemas de IA, al igual que los niños que adquieren su lengua materna, aprenden a partir de la exposición a grandes cantidades de datos sin necesidad de una instrucción explícita. En ese sentido, serían más krashenianos. Pero ¿y la zona de desarrollo próximo de Vygotsky? Ese espacio donde el estudiante, con la ayuda de un experto, puede lograr lo que aún no puede hacer por sí solo. Claro. ¿Puede la IA realmente recrear esa interacción y esa guía que un docente humano puede ser? Esa es la gran incógnita. Algunos usuarios creen que la IA, con su capacidad de personalización y de análisis de datos, podría identificar las necesidades de cada estudiante y ofrecerle el apoyo adecuado para que avance en su aprendizaje actuando como una especie de tutor virtual. Mientras que otros argumentan que la IA por sí sola no puede sustituir la riqueza de la interacción humana, la empatía, la intuición y la capacidad de un docente para conectar con las emociones y las motivaciones de sus alumnos. Al final, creo que la clave está en encontrar un equilibrio, aprovechar el potencial de la IA para personalizar el aprendizaje y liberar tiempo a los docentes para que se enfoquen en lo que realmente importa, la interacción humana, la motivación, la guía y el acompañamiento emocional de los estudiantes. Y hablando de emociones, no podemos olvidar que la educación no se trata solo de llenar cabezas de información. Claro. Se trata de formar personas íntegras con valores, con capacidad crítica y con la sensibilidad para construir un mundo mejor. Absolutamente. Y en ese sentido la IA nos plantea nuevos retos. ¿Cómo podemos utilizarla para promover valores como la empatía, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad en un mundo cada vez más digitalizado? Es una pregunta fundamental que, como hemos visto a lo largo de este Deep Dive, no tiene una respuesta fácil. Pero lo importante es que como comunidad educativa estemos teniendo esta conversación, que estemos explorando las posibilidades de la IA y sobre todo que estemos reflexionando sobre su impacto en la educación y en la sociedad en general. Porque al final el objetivo no es adaptarnos a la IA, sino adaptar la IA a nosotros, a nuestros valores, a nuestras necesidades y a nuestra visión de una educación más justa, más humana y más enriquecedora para todos. Y con esa reflexión damos por concluida esta fascinante inmersión en el mundo de la IA en español. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este Deep Dive y los invitamos a seguir explorando este apasionante universo de posibilidades y desafíos. Muchas gracias, ha sido un placer. No se olviden de revisar los enlaces que hemos compartido en el grupo de Telegram para seguir profundizando en estos temas. Hasta la próxima.